¿De casualidad alguno de ustedes enfrenta dificultades? ¿Sabías que las dificultades encuentran un lugar así especial dentro del plan de Dios para nuestra vida? Realmente son las dificultades que, como creyentes, nos obligan a ir más allá de lo que alcanzamos a ver de manera natural. Las dificultades son las que nos invitan a ir a las promesas del Señor, a la palabra del Señor y a encontrar en Él una verdadera esperanza. Cuando volteamos a ver nuestro entorno, nuestro mundo, un mundo que cada vez se deteriora más, que hay más violencia, que hay más inseguridad, que hay más maldad. La pregunta que surge en el corazón del creyente es, Señor, ¿cuándo vienes? ¿No? Señor, ¿cuándo vienes por nosotros? En la palabra de Dios encontramos pasajes donde, por ejemplo, los tesalonicenses, unos creyentes, estaban viviendo tal persecución, tal nivel de aflicción, que ellos pensaron que ya estaban viviendo la tribulación. De tal manera que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les escribe para darles detalles de realmente cuándo iba a venir el Señor por nosotros, pero además para alentarlos, para fortalecer su confianza en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Aquí el enfoque que tenemos, que Dios quiere que tengamos es su palabra no va a fallar. Su palabra no va a pasar. Jesús dice, el mundo, el cielo, la tierra pasarán, mis palabras no. ¿Por qué podemos estar seguros de las promesas de Dios? ¿Por qué podemos estar seguros, como Jesús dijo, vendré otra vez, de que Él vendrá? Cuando ves que las cosas cada vez están peor, a veces como creyentes podemos así ser asaltados por el miedo, por el temor. Pero Jesús dice, yo prometí regresar y voy a regresar. El punto clave para nosotros es ¿qué tanto estamos dispuestos a creer en su promesa? ¿Qué tanto estamos realmente descansando, confiando en su fidelidad? Hay promesas en la palabra de Dios que a veces como creyentes, si no estamos así tan ciertos de que Dios las va a llevar a cabo en nuestra vida. Es cierto, hay algunos creyentes que no tienen la menor duda de que lo que Dios dice se va a cumplir. Pero el trabajo del diablo, y ese trabajo nunca va a cesar, es llevarnos a hacer dudar de la palabra de Dios. Lo ha hecho siempre. Y lo que Dios hoy quiere recordarnos es que podemos estar seguros de que Jesús cumple su palabra porque lo ha hecho una y otra vez en el pasado. En este asunto que hoy nosotros esperamos, Jesús va a regresar por su iglesia. Sabemos que va a regresar porque una vez le dijo a los discípulos, voy a regresar, y cumplió. Vamos a trasladarnos así a través de nuestra imaginación, de nuestra mente y de lo que la palabra de Dios nos enseña a los últimos días del ministerio terrenal del Señor Jesús. Él estaba llegando así al final, a la cúspide de ese ministerio y le fue diciendo a los discípulos, voy a morir. Y cuando los discípulos escuchaban que Jesús iba a morir, se entristecían, se ponían así, entraban en la parte baja de la curva, no querían escuchar eso, igual que nosotros. A ninguno de nosotros nos gusta escuchar noticias no agradables. Finalmente, la palabra de Dios se cumplió, la palabra de Jesús se cumplió y Jesús fue entregado a muerte. Tú lees ahí en los evangelios cómo Él es entregado a ser ejecutado. Previo a eso fue así castigado severamente por los verdugos, se aseguraron de que sufriera. O sea, no fueron así uno que otro latigazo, fueron así latigazos a manera de desgarrar la piel, el músculo, etc. Quedaban expuestos así. Cuentan los historiadores que cuando veían a Jesús caminando ya rumbo al Calvario con la cruz, las personas devolvían el estómago de las náuseas que les provocaba ver a Jesús en ese estado. Jesús es llevado a la cruz,
Dice la palabra de Dios que ahí Él pasa 6 horas cargando tu pecado y el mío. 6 horas en las cuales Dios descargó su ira sobre el pecado. Y finalmente, después de 6 horas, Jesús grita: consumado es, acabó. Acabé de pagar el pecado de todos. Jesús expira. Y cuando le avisan a Pilato, el gobernador, que Jesús había muerto, Pilato se sorprende. Porque no era común que un crucificado muriera, vamos a decir, tan rápido. Tenían que llegar, quebrarles las piernas para que entonces murieran por asfixia. Los romanos tenían un trabajo: que Jesús sufriera y que Jesús muriera. Y entonces se aseguraron. Llega ese soldado romano, lo atraviesa con una lanza por el costado y ya nada más sale agua y sangre. En ese momento, 2 discípulos, 2 creyentes, se acercan con Pilato, le piden el cuerpo de Jesús. 2 personas que no tuvieron temor de identificarse con Cristo en una hora muy difícil, ¿no? En una hora de bastante peligro. Pero ahí estaban intercediendo para que Pilato les concediera enterrar a Jesús dignamente. Para que se cumpliera otra de las muchas profecías que se cumplieron cuando Jesús muere. Él es enterrado en la tumba de una persona rica, así estaba profetizado. Y te puedes imaginar así a José de Arimatea, a Nicodemo, cuando reciben el cuerpo de Jesús, así acercándose, intentando ver si había algún signo de vida, ¿no? Algún aliento, aunque fuera muy leve. Así, queriéndose resistir como nosotros nos resistimos cuando enfrentamos una pérdida, cuando enfrentamos una tragedia, y no podían creer que fuera verdad. Y ahí viene la parte humana, que Dios hubiera permitido esto. ¿Cómo es que Dios Padre permite que su Hijo, el Dios Hijo, muriera? Y de esta manera. ¿Te puedes imaginar a estos hombres tomando el cuerpo de Jesús, limpiándolo y viendo que efectivamente no quedaba en él ningún rastro de vida? No había respiración, no había latir en el pecho, buscando una señal que ya no había, porque Jesús, como dijo, murió. Así que prosiguieron a lo que seguía: hay que sepultarlo. Envuelven el cuerpo, toman un sudario, con él lo envuelven, lo llevan a una tumba que cubren después con una piedra. Dice la palabra de Dios que los líderes religiosos van con el gobernador, con Pilato, y le dicen: aquel engañador, fíjate, refiriéndose a Jesús, aquel engañador dijo que en 3 días iba a resucitar, así que por favor asegura la tumba para que no vayan a venir sus discípulos de noche y lo roben y digan: resucitó. Y entonces Pilato manda una guardia romana para poner un sello sobre la roca que tapaba la entrada del sepulcro y deja a la guardia cuidando el sepulcro para que nadie pudiera acercarse. No había cabo suelto. Jesús estaba evidentemente muerto, enterrado, la tumba sellada. Y en ese momento, desde el punto de vista del trabajo, del plan del diablo, el diablo pensó: logré mi mayor trofeo. La muerte, ese enemigo con el que toda la humanidad había lidiado desde Adán hasta ese momento Jesús, tenía en ese momento su mayor trofeo. Jesús había sido matado. El diablo pensó que había ganado la guerra, pero nunca se imaginó, nunca entendió que esto era parte del plan. Quiero que notes cómo el proyecto del diablo, aunque Dios le permite actuar, le permite acción, finalmente está sujeto, está sometido al gran proyecto de Dios. El diablo pensó: le gané, lo maté. Y Dios dijo: esa era parte del plan. Porque Jesús tenía que morir. Jesús no estaba dormido. Jesús no estaba descansando, no estaba en coma. Jesús estaba muerto. No respira, no hay actividad cerebral, no siente, su cuerpo está frío, inerte,
como la roca donde lo pusieron. Y esto nos habla de la paga del pecado. Cuando Jesús le dijo a Adán, no desobedezcas, porque el día que desobedezcas ciertamente morirás, hablaba de esto. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Por eso fue necesario que Jesús fuera a la cruz, muriera por ti y por mí, porque tú y yo estábamos muertos. Y lo que hizo Jesús fue vencer a la muerte. Pero vamos a regresar a la escena que los discípulos están viviendo. Ellos no saben, ellos no han entendido que Jesús va a resucitar. Ellos ven sus esperanzas enterradas. Ellos recuerdan las promesas de Jesús y ahora dicen, el que nos la prometió ya no está. El que nos dijo que nunca nos iba a dejar ya no está. Jesús está en la tumba, pero fuera de la tumba están los discípulos, los 12 y muchos creyentes, bueno, 11 porque ya Judas, por no querer aceptar el regalo de la salvación, ya no está. Dice la Biblia, se fue al lugar que eligió, al infierno. Pero todos los discípulos y todos los creyentes están viendo sus esperanzas sepultadas. Promesas en las cuales habían descansado, ahora dicen, sí, pero el que me las hizo ya no está para cumplirlas. Pero ahí había una promesa, voy a resucitar. Como hoy tenemos una promesa, vendré otra vez. Pero ¿qué pasa cuando tú ves las circunstancias y ves al que dio las promesas, piensa en los discípulos, muerto? ¿Qué pasa cuando nosotros como creyentes de este tiempo escuchamos, vendré otra vez, pero vemos que se tarda? Ellos escuchaban así en su interior la voz que les recordaba, Jesús dijo, vendré otra vez. Jesús dijo, voy a resucitar. Jesús dijo, voy delante de vosotros a Galilea. Pero no podían negar lo que han visto. Han visto a Jesús destrozado, físicamente desfigurado, enterrado, sepultado, la tumba sellada. Pero llega el domingo. Jesús dijo, después de 3 días y 3 noches, me voy a levantar. Llega el domingo y en esa oscura tumba, de repente hay luz. ¿Cuánta luz? Dice la Biblia, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Así que yo me imagino, así, sin lugar a dudas, que esa tumba deslumbraba. Y el proceso de la muerte se empezó a revertir instantáneamente. Para imaginárnoslo, lo podemos así detallar paso a paso, pero sin duda fue un evento instantáneo. El cuerpo que estaba sin color empieza a tomar color. Los pómulos que estaban comprimidos empiezan a tomar forma de nuevo. Ese corazón que estaba parado totalmente empieza a latir. Las manos empiezan a tener movimiento. La muerte ha muerto. La vida venció. Jesús venció a la muerte. Por eso dice la palabra que la muerte iba a ser vencida por la vida, por Jesús. ¿Sabes? La oscuridad es disipada por la luz, igual que pasó en nuestro corazón. Cuando Jesús llegó a tu vida, cuando invitas a Jesús a tu vida, la luz que Él es, alumbra la oscuridad de nuestra vida. Y así, mientras nos imaginamos ese momento y que produce una combinación de asombro y de gozo y de gratitud, también lo que vemos es que si Jesús no regresa en este tiempo, vamos a pensar que tú ya tienes algunos años, ¿no? Y dices, a lo mejor el Señor no me alcanza y a lo mejor parto antes de que Él regrese. Si tú has creído en Cristo, esto que pasó con el cuerpo de Jesús pasará también con tu cuerpo, porque la promesa es, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, los que duerman primero, ¿sí? Entonces, un día a lo mejor nos toca dejar de respirar, un día a lo mejor nos toca ser sepultados. No nos gusta pensar en esto, pero es una realidad.
¿A poco nada más los viejitos se mueren? Tú y yo sabemos que no. Por eso es tan importante estar preparados para la eternidad, porque solo en Cristo tenemos la verdadera esperanza de que solo su palabra no falla. Si tú mueres antes de que Jesús regrese creyendo en Cristo, tú vas a experimentar esto. Tu cuerpo va a ir a un estuche, tu espíritu a la presencia de Dios, y ese cuerpo se va a descomponer, se va a desintegrar quizá, pero Dios un día va a decir: despiértate, despiértate cuerpo, únete a ese espíritu que creyó en mí, te va a transformar. Ese cuerpo transformado, glorificado, perfeccionado, y así estaremos con el Señor. Por eso es que la muerte, pero principalmente la resurrección de Cristo, es un fundamento en la cual está nuestra fe. Acompáñame a leer Romanos 6, por favor. Romanos 6, versículos 5 al 9. Dice el pasaje: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, lo que tú y yo somos sin Cristo, lo que mató a Jesús, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. El hecho de que Jesús resucitó es la esperanza más importante para el creyente. ¿Por qué? Porque si Jesús resucitó, también te va a resucitar a ti. Fíjate lo que le escribe Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 14. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si sacamos la resurrección de Cristo de la enseñanza de la Biblia, el muerto está, se acabó. Pero porque Cristo resucitó, podemos tener esta seguridad. Le dice a los Corintios también el apóstol Pablo, 15 versículos 22 y 23. Dice: porque así como en Adán todos mueren, es decir, la herencia pecaminosa que recibimos de nuestros padres es la que nos mató. ¿Por qué? Porque heredamos esa naturaleza que peca, que ofende a Dios. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, en otras palabras, Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Si tú tienes amados que ya han partido y partieron con Cristo, están esperando, ese cuerpo está esperando su venida para que su cuerpo sea reunido con su espíritu y se encuentren con Cristo. La promesa de Dios que Dios nos da a través del apóstol Pablo es esta: la resurrección de Cristo es la prueba indubitable, la prueba suprema de que Dios va a regresar por nosotros y que va a haber, para el creyente que ya murió, una resurrección. Surge otra vez la pregunta: ¿creemos en esto? ¿Es la resurrección una realidad, una certeza en nuestra vida? Tenemos que voltear a ver la tumba vacía. Tenemos que voltear a ver que esa tumba no quedó, dice la Biblia: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Jesús te venció? Ahora, como este es el fundamento de nuestra fe, el diablo
siempre ha querido traer dudas y traer tropiezos a esta enseñanza. Desde los días del Señor Jesús, cuando los soldados que vigilaban la tumba van e informan, vimos ángeles, vimos al Señor resucitado, vimos una luz que nos cegó y todos caímos al suelo. Cuando dan el reporte de lo que efectivamente ocurrió, los líderes religiosos los llamaron aparte, los sobornaron y les dijeron, vayan y digan, sus discípulos lo robaron mientras dormíamos. Y dice el pasaje que este dicho se ha esparcido entre los judíos hasta este día. El diablo ha tratado de encubrir la verdad. De tal manera que ya para el tiempo del apóstol Pablo había personas que decían Jesús no resucitó. Y se empezaron a inventar historias de que es que no estaba realmente muerto. Nada más estaba así medio golpeado, imagínate, ¿no? No, es que se lo robaron los discípulos, la mentira que dijeron los sacerdotes. No, otros decían, no, se lo robaron los mismos judíos. Fíjate, los discípulos, los que creían en Cristo, muchos de ellos murieron como mártires por predicar a un Jesús resucitado. ¿Tú crees que ellos hubieran dado su vida por una mentira? Nada de esto era verdad. Sin embargo, es muy fácil escuchar la mentira. Y por eso Pablo, vamos a leer Corintios 15, le escribe a estos creyentes y los vuelve a poner así en la línea, en el canal de, a ver, ¿Cristo resucitó? Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Este versículo 17 es clave. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Esto es clave. Si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo estaríamos condenados al infierno. Versículo 18. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay esperanza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo resucitado, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Porque estaríamos esperando en algo que no ocurrió. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Si es firme, si tú le crees a Dios que Él resucitó a Jesús de entre los muertos, lo que construyas arriba está seguro. Pablo, también a estos creyentes de Corintios, les dice en otro pasaje, dice, yo planté, Apolos regó, pero el fundamento es Dios. El fundamento es su palabra. Si sobre este fundamento, sobre que le crees a Dios, que Él lo sacrificó por todos nosotros y lo levantó de los muertos para que tuviéramos vida, podemos creer que Dios va a hacer exactamente lo mismo con nosotros. La mentira está flotando en el ambiente. Escucharás voces que te digan, ¿y cómo sabes que Jesús murió y resucitó? Puedes escuchar todas las ideas,
o puedes decidir creer lo que la palabra de Dios dice. Lo que los ángeles le dijeron a los que fueron así a primera hora del domingo a buscar una tumba que estaba vacía. Mateo 28:6 dice, no está aquí. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. ¿Qué crees? Que la palabra de Dios se cumple. Sí, durante 3 días el cuerpo de Jesús fue víctima de la muerte, de la descomposición, de la ausencia de vida, pero cuando los creyentes fueron a la tumba pensando que iban a poderle poner especies aromáticas, ungüentos a ese cuerpo destrozado, se encontraron con la gran sorpresa, porque a veces, fíjate cómo somos, nos sorprende que la palabra de Dios se cumpla. Nos sorprende que lo que Dios dice es verdad. Y entonces, como dice Pablo, Cristo fue el primero en resucitar para que tú creas, descanses, confíes en que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. No hay duda que esta declaración de Jesús, aquí estoy vivo, es para darnos emoción. ¿No te emociona saber que la muerte ya no es el enemigo más grande? ¿Que la muerte ya ha sido vencida? ¿Que su resurrección es la prueba al fin, al término del reinado de la muerte? Realmente hoy el creyente no tiene temor a la muerte. Uno piensa, es que no quiero dejar a mis seres queridos. Háblales de Cristo, para que cuando tú no estés, puedas decir, nos vemos al rato. En ese sentido, Cristo cambia totalmente el concepto de la muerte, cambia la muerte. Lo que antes era la muerte, el final, para el creyente es el principio. Empieza la eternidad, empieza la comunión sin estorbo con Dios. Porque todavía hoy como creyentes tenemos esa naturaleza que nos lleva a hacer lo que no queremos, ¿no? Nos queremos portar bien y nos portamos mal. Queremos agradar a Dios y lo desobedecemos. Hasta que Dios nos transforme, podremos entrar a una comunión con Dios que no imaginamos. Pero ¿cuándo empieza eso? Con la muerte. Cambió también el cementerio. El cementerio ya no es el lugar donde te despides de forma indefinida de una persona. Es donde puedes ir y decirle, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, porque Jesús dice que Él es Dios de vivos, no de muertos. Y una persona que parte con Cristo, la vamos a volver a ver. El ataúd ya no es el estuche donde un cuerpo queda ahí para descomponerse, sino lo podemos ver como un capullo en el cual Dios dice, de aquí yo voy a hacer una transformación milagrosa. ¿No la entendemos? No la entendemos, pero podemos creerla. La palabra de Dios dice que la muerte fue vencida. Y la palabra de Dios dice, vendré otra vez. Así que podemos estar confiados en esto. Para probarlo, Jesús nos dice, voltea y ve cuántas promesas no he cumplido yo ya en tu vida. Te salvó, te está cambiando, lo seguirá haciendo porque ninguno de nosotros es una obra terminada de Dios. Platicaba ayer con una creyente y le decía, yo tengo mis debilidades, tú tienes las tuyas y Dios está trabajando en nosotros. ¿Pero qué quiere? Que esas debilidades, esas áreas rugosas de nuestra vida sean puestas en sus manos, en las manos del Maestro, para quitar las asperezas, para quitar lo que nos estorba. Cantábamos en esta alabanza, quita todo lo que estorba. A veces duele, muchas veces duele cuando Dios nos quita lo que estorba, pero Él lo hace para que cada vez estemos más cerca, más parecidos a Jesús. Yo creo que cuando Jesús piensa así también en lo cercano que está su regreso, Él voltea hacia acá, hacia nuestro lado del mundo y dice con una sonrisa, aguántame tantito, ahí voy.
Él sabe que cuando Él venga por nosotros, el mundo se va a sorprender. El mundo va a decir, ¿qué pasó? Pero el creyente, el que lo está esperando, va a decir, qué bueno que llegaste. No todos lo van a ver, el creyente sí. Tú lo puedes ver. Los creyentes que ya han muerto, la forma en la que hayan muerto, la forma en la que hayan sido sepultados o cremados, Dios sabe dónde está cada átomo de ese cuerpo. Y dice la Biblia, mis ojos lo verán. ¿No dice así Job? Mis ojos lo verán y no otro. Con mis ojos voy a ver a Dios, a tu Salvador, a tu Rey. Los que no lo conocen, los que transitan por esta vida en el peligroso camino de su independencia de Dios, van a seguir con miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte sigue siendo un enemigo infranqueable. Porque la muerte sigue significando, no sé qué hay después. Y Dios te dice, sí, tienes que saber qué hay después. Hay separación eterna de Dios. Pero hoy Dios dice, quiero que tengas esperanza. ¿Cómo? Acéptame en tu vida. Quiero que tengas esperanza, quiero que tengas la seguridad, como le dijo Jesús a los discípulos, y con esto terminamos, Juan 14:3. Dice, palabras de Jesús, vendré otra vez. La muerte no ganó. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa que hoy esperamos. Esa es la promesa que para nosotros no es nada más una esperanza, ay, espero que pase. No, es la certeza de lo que Dios promete. Que Dios te bendiga.